varios exámenes por dar, no solo el examen de emergencia, ¿no? Sino el examen de lo que es el ENAM, el examen del internado, ¿no? Para ingresar al internado, el examen para la residencia y todo lo que ustedes van a aprender ahora les va a servir un montón, jóvenes. En los exámenes les va a venir, si no me creen, revisen bancos de preguntas en relación a medio interno y todo lo que hagamos les va a servir. O por lo menos por eso, pensando en eso, hay que esmerarnos en aprender. No, no estamos aprendiendo algo que nunca vamos a aplicar, sí lo van a aplicar. Como no hay rotaciones presenciales, bueno, tal vez no le están dando la importancia que deberían darle, pero tienen que hacerlo, les estoy recalcando, ¿no? Si han tenido compañeros con mucho éxito que están haciendo ahorita internado en Lima, ahorita hay varios que ya están haciendo, casi culminando sus especialidades, es porque se les ha advertido durante toda su formación, esto les van a tomar, eso, van a preguntar, esto va a ser así. Entonces, con ustedes tiene que seguir lo mismo, pues el éxito de la facultad, con usted, a través de ustedes. ¿Ya? Empezamos las clases con los electrolitos, por favor. ¿Se logra ver, compañeros? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok. Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Continuando con las exposiciones, bueno, a nuestro grupo nos ha tocado realizar el tema de disturbios hidroelectrolíticos. Vamos a abarcar el tema de sodio, potasio, calcio y fósforo en ese orden y bueno, espero que sea de su agrado. Bueno, para empezar la exposición, hablemos un poquito de fundamentos fisiológicos del equilibrio hídrico para poder entender los desórdenes hidroelectrolíticos. Importante empezar con la proporción de agua corporal de la persona. Acá les presento diferentes cuadros que nos hablan del porcentaje de agua, de acuerdo, el primer cuadro de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, un lactante prematuro de 28 semanas tiene un 81% de agua, un lactante a término 69%, un niño al primer año presenta 60% de porcentaje de agua corporal, una mujer adulta de 60 kilogramos así 48.6 y un varón adulto 54.3. Bueno, también tenemos en la segunda tabla la distribución del agua en los compartimentos. Por ejemplo, acá tenemos en promedio, creo que es el más utilizado de porcentaje de agua, el varón un 60% y la mujer un 50% de total porcentaje de agua en comparación al peso. Y tenemos la separación de los compartimentos fisiológicos. Dentro del líquido intracelular tenemos 40% del peso corporal, del líquido extracelular un 20% del porcentaje del peso corporal y a su vez una subclasificación, ¿no? Una subcompartimentos como es el compartimento plasmático y el intersticial. Dentro del agua del plasma es un 4% del peso corporal y el agua intersticial es un 16%. Bueno, acá presento un cuadro de resumen que nos habla tanto de la diferencia entre varón y mujer y de acuerdo a su edad, ¿no? Al grupo de edad. Por ejemplo, los pacientes entre el grupo de edad de 18 a 40 años, los varones presentan un 60% del peso corporal, las mujeres un 50% del peso corporal y en el caso de los intervalos de 41 a 60 años, los varones presentan 60 a 50% del peso corporal y una mujer 50 a 40%. En los pacientes mayores a 60 años, el varón presenta un 50% del peso corporal y la mujer un 40% corporal. Entonces es importante conocer estos valores para la corrección del agua, ¿no? Más adelante vamos a explicar eso. Bueno, dentro también importante para conocer de los fundamentos hidroelectrolíticos es el intercambio entre los compartimentos. Acá un término importante a conocer es la ósmosis, que es el paso del agua por una membrana semipermeable de acuerdo a las diferencias de concentraciones, a la diferencia osmótica. En este caso, el primer cuadro, el primer frasco presenta dos compartimentos que están separados por una membrana semipermeable en los cuales presentan la misma cantidad de solvente, pero no la misma cantidad de solutos. Vemos que por esta presión osmótica, para poder regularizar estas concentraciones, esta diferencia de concentraciones, existe un paso del agua
al compartimento con mayor cantidad de solutos para poder regularizar la diferencia de concentraciones, ¿no? De la presión osmótica. Esta vendría a ser la presión osmótica, el paso del agua por la diferencia de presiones, de concentraciones de los solutos. Y bueno, acá dos términos para conocer importantes son la osmolaridad y la osmolalidad, siendo estos en realidad similares. La osmolaridad vendría a ser la cantidad de partículas de solutos por litro de solvente, ¿no? En litros. Mientras que la osmolalidad es lo mismo, la cantidad de partículas de solutos, pero en este caso, acá me confundí, es por kilogramo del solvente. Entonces, ¿cómo se calcula la osmolaridad? Se calcula osmoles por litro, y como los componentes intracelulares y extracelulares son en cantidades mínimas, se calcula por miniosmoles litro, y en el caso de la osmolalidad es osmoles por kilogramo y también, ¿no?, miniosmoles por kilogramo. Y bueno, acá tenemos la fórmula de Taclop que nos habla del cálculo de esta osmolalidad, que está establecido por tres componentes, que el primero es el sodio, la glucosa y la urea. En la primera ecuación, el primer cálculo, la osmolalidad se va a calcular por sodio por 2, más glucosa sobre 18, más urea sobre 5.6. En el caso que se utilice el nitrógeno ureico en sangre, es entre 2.14. Otro término importante para conocer es la tonicidad, que la tonicidad, de manera resumida y para que se pueda entender, es la osmolalidad efectiva. Como ya creo mencionamos, la osmolalidad es el paso, la fuerza ejercida por osmoles efectivos que realizan el paso, que permiten el paso del agua por una membrana semipermeable. En este caso, la osmolalidad efectiva está dada por los solutos que son osmóticamente activos, es decir, que no pasan por esta membrana y que tienen esta capacidad de jalar el agua o llevar el agua, por eso son osmóticamente activos. Entonces está utilizada, en este caso la urea es un componente que pasa por la membrana semipermeable de manera pasiva, por lo que no se considera. En este caso la tonicidad del plasma está utilizada por sodio por 2, más glucosa sobre 18, y en este caso ya no está incluida la urea. Y bueno, acá tenemos diferentes estados de tonicidad, de acuerdo al estado del líquido extracelular, a la cantidad de solutos que va a presentar. Tenemos un estado hipotónico, isotónico e hipertónico. En el caso del hipotónico es cuando el componente está la cantidad de solutos que van a ser, o la cantidad de osmoles que van a tener actividad osmótica, van a estar disminuidas, por lo que a su vez, esta disminución de la osmolalidad de este líquido va a causar que exista la entrada de agua hacia el líquido con mayor concentración de solutos, para poder así regularizar la cantidad, la diferencia de concentraciones. En el estado isotónico es que no existe una diferencia entre esta diferencia de concentraciones, y la osmolaridad que va a presentar son equivalentes, por lo que no existe un paso de agua, ¿no? En el caso del estado hipertónico, nos hablan de estados con solutos elevados, por lo que la presión que van a ejercer para poder regularizar va a ser el paso del agua intracelular al extracelular para la regularización de las concentraciones, la diferencia de presión de las concentraciones de la presión osmótica. Y bueno, otro punto importante para poder hablar es determinar el volumen relativo. ¿Cuáles son los determinantes del líquido intracelular y extracelular de manera relativa? En este caso nos plantean dos puntos, que uno que es el balance del sodio y el balance del agua. Nos hablan que el balance de sodio está muy relacionado con el volumen del líquido extracelular, como ya se explicó, ¿no?, con la tonicidad, está relacionada con los volúmenes y la cantidad, la osmolalidad que va a presentar este líquido. También el balance del agua, también relacionada con la osmolaridad plasmática, ya que va a permitir el paso del agua, por lo tanto el balance del agua, y la anatremia, ¿no?, ya que esta va a ser el principal componente para la osmolaridad efectiva, en este caso la tonicidad. Entonces nos dan un concepto de que las disnatremias en realidad no son un trastorno que están relacionadas con la pérdida o menor o mayor cantidad de la cantidad total del sodio, pero sí están relacionadas con trastornos de agua. Entonces, no olvidemos que no están relacionadas con la alteración total del sodio, pero sí con los trastornos del agua.
Y bueno, también hablemos de los mecanismos homeostáticos que ejerce el cuerpo para la regularización hidroelectrolítica. Tenemos acá mecanismos que nos permiten regular el balance del agua, que es el principal la hormona antidiurética ADH, en este caso la sed y también la concentración y dilución de la orina, que está muy relacionada con la hormona antidiurética. Y bueno, también tenemos, en este caso, la hormona antidiurética es una hormona que va a estar secretada a nivel del hipotálamo, del núcleo supraventricular y paraventricular, y posteriormente va a estar, va a estar a nivel de la hipófisis posterior. En este caso, la hormona antidiurética va a presentar dos mecanismos por los cuales va a regular la homeostasis del agua, el balance del agua, que van a ser mecanismos tanto osmóticos y tanto no osmóticos. Dentro de los mecanismos osmóticos, como dice, va a estar relacionado con el nivel con la osmolaridad plasmática, por kilogramo. En este caso es con un intervalo de 280 a 295 minosmoles por kilogramo de peso. En este caso, se va a activar este mecanismo osmótico cuando va a existir variaciones entre 1 al 2% de esta osmolaridad, ¿no? Y dentro de los mecanismos no osmóticos que va a presentar la hormona antidiurética, tenemos los cambios hemodinámicos que pueden presentarse como estados de hipovolemia o hipotensión. En este caso también se van a activar los mecanismos del ADH cuando existe una disminución de la presión arterial media, una caída de 5%, o también en la presencia de la estimulación de los barroreceptores que van a estar a nivel de la aurícula izquierda, callado aórtico, seno aórtico. Otro mecanismo importante es el mecanismo de la sed, que esta está en adultos sanos, está regulada por la tonicidad plasmática, ¿no? La tonicidad plasmática o la osmolalidad efectiva, que está relacionada con los niveles de sodio y sodio principalmente, que a su vez está regulada por las neuronas osmosensibles a nivel del hipotálamo, que está cerca del núcleo de la ADH. Entonces, este mecanismo de la sed se va a activar al sobrepasar un umbral osmorregulatorio que es el 290 minosmoles por kilogramo de peso. Al pasar este umbral se va a activar el mecanismo de la sed. Y bueno, acá tenemos un cuadro que nos habla que a nivel del hipotálamo va a existir el mecanismo de la sed y la ADH, que van a estar estimuladas por el incremento de la osmolaridad o disminución de la circulación arterial, disminución del volumen arterial de circulación, que a su vez va a causar, ¿no? El mecanismo de la sed va a activar el aumento del consumo de líquidos y en caso de la vasopresina, la antidiuresis, ¿no? A nivel regulación, a nivel del túbulo colector y túbulo contorneado distal, que tienen como finalidad el disminución de la osmolaridad plasmática y también incremento del volumen sanguíneo, ¿no? Del volumen arterial circulatorio. Y bueno, otro punto importante para poder hablar es el potencial de acción. ¿Por qué es importante hablar de potencial de acción? Ya que nos va a explicar por qué los pacientes que van a presentar disturbios a nivel del sodio van a presentar como signos cardinales, signos neurológicos. En este caso les presento acá un esquema que nos habla del potencial de acción. En este caso el potencial de acción va a empezar con los canales de sodio y los canales de potasio que van a estar cerrados. Va a ser una membrana polarizada en la cual externamente presenta carga positiva e internamente carga negativa. En este caso se conoce como el estado de reposo, en donde el potencial de membrana va a estar en menos 70 milivoltios. Y que para entrar al estado de despolarización, como vemos acá, el estado de despolarización, se presenta la apertura de los canales de sodio que van a hacer un flujo de cationes a nivel del líquido intracelular, por lo que va a existir una variación del componente intracelular, ¿no? Entonces va a haber una variación de este potencial de membrana intracelular que va a estar de manera negativa. Gracias a la entrada de los cationes de sodio, va a existir una despolarización y va a existir la positivización de este potencial de membrana. Entonces, existiría acá, en este caso, la fase de despolarización que estaría a cargo de la apertura de los canales de sodio dependientes del voltaje, que a su vez también van a activar los canales de potasio, van a establecer el umbral del potencial de acción y que posteriormente van a permitir el cierre de los canales de sodio, y como los canales de potasio están abiertos, va a permitir el flujo, la salida, en este caso sería el flujo externo de los cationes a nivel extracelular,
para poder restablecer así el potencial de membrana en reposo, ¿no? En estado de reposo. Entonces es importante conocer que los estados de despolarización están íntimamente relacionados con las concentraciones de sodio. Acá va a presentar un estado, el estado importante conocer de hiperpolarización. El estado de hiperpolarización es cuando el potencial de membrana está mucho más negativo al potencial de reposo, es menor a 65 milivoltios. Estos estados se van a ver en pacientes, por ejemplo, con hiponatremia. Y bueno, esta vendría a ser la relación y la importancia del potencial de acción en caso de los desórdenes hidroelectrolíticos, como en el estado de sodio. Y bueno, ahora empecemos con las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Empezamos con el sodio. Para empezar, el sodio tiene concentraciones normales en pacientes sin alteración hidroelectrolítica, presentan concentraciones entre 135 y 145 mil equivalentes por litro. Dentro de las alteraciones del sodio tenemos a su vez dos componentes, que es la hiponatremia y la hipernatremia. La hiponatremia es los estados o el sodio plasmático menor a 135 mil equivalentes por litro o milimoles por litro. Y dentro de esta hiponatremia, empecemos hablando de la epidemiología. Dentro de la epidemiología de la hiponatremia, tenemos que tiene una incidencia bastante elevada. Una población ambulatoria presenta un 3% de incidencia. En pacientes hospitalizados, 20% presentan hiponatremia. En el servicio de emergencias, entre un 15 o un 20% van a presentar estado de hiponatremia. En la unidad de cuidados intensivos, entre un 15 a un 30% de los pacientes van a presentar hiponatremia. Y bueno, dentro de las poblaciones que van a estar más relacionadas con estos estados de hiponatremia van a ser poblaciones con comorbilidades, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con cirrosis o pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de la hiponatremia tenemos que los pacientes que van a presentar concentraciones plasmáticas de sodio menor a 135, esta disminución del sodio en menor a 135 mil equivalentes por litro van a ser un factor predictivo de manera independiente a mortalidad, es decir, que los pacientes que presentan hiponatremia menor a 135 van a presentar mayor mortalidad como factor independiente en comparación a los pacientes que no presentan esta hiponatremia. ¿Cuál es la importancia de esta hiponatremia? Es importante considerar la hiponatremia ya que es bastante frecuente, como ya vimos la incidencia que tiene a nivel de los diferentes servicios de salud. Tiene una elevada morbimortalidad, como ya mencionamos, es un factor independiente de mortalidad en los pacientes que presentan hiponatremia, y también a su vez los pacientes que presentan hiponatremia tienden a tener estancias mucho más largas, estancias hospitalarias mucho más largas, que a su vez conllevan al aumento de costos que va a causar. Y bueno, dentro de la hiponatremia empecemos hablando de la clasificación que va a tener de acuerdo a las concentraciones. Tenemos hiponatremia leve, hiponatremia moderada, hiponatremia grave. La leve va a ser de concentraciones plasmáticas de sodio de 130 a 134 mil equivalentes por litro, la moderada de 120 a 129 mil equivalentes por litro, la grave y que van a ser menor a 120 mil equivalentes por litro. En realidad existen múltiples clasificaciones de la severidad de la hiponatremia. También dentro de las manifestaciones clínicas, un porcentaje de pacientes van a presentar hiponatremia de manera sintomática. Esto va a estar muy relacionado con el tiempo de instauración de la hiponatremia, ya que va a estar a su vez relacionado con la adaptación que van a tener las células a estos estados, ¿no?, de disturbio de sodios. En este caso, los pacientes que van a presentar sintomatología van a estar muy relacionados con los estados de gravedad, ya que los pacientes que van a presentar un estado de moderado a severo es mucho más probable que presenten síntomas neurológicos en comparación a los pacientes que van a presentar una hiponatremia leve. También importante para la aparición de síntomas es la velocidad de instauración, ya que el tiempo para la adaptación celular va a ser un determinante para la aparición de síntomas. Por ejemplo, la aparición de síntomas neurológicos es presente en la hiponatremia e hipernatremia, ya que las células nerviosas son mucho más incapaces de adaptarse a estos cambios. Dentro de las manifestaciones clínicas, los pacientes van a presentar náuseas, debilidad,
cefalea, agitación, alucinaciones, calambres, confusión, letargo, convulsiones. Como ya mencionamos, está muy relacionado como eje central a la sintomatología nerviosa, ya que por el estado del potencial de acción, ¿no? Mencionamos que el estado de despolarización o el paso, la fase de despolarización del potencial de acción estaba netamente relacionada con la apertura de los canales de sodio, y el estado de hiperpolarización, que era la disminución o la negativización del potencial de membrana menor a 65 milivoltios, está relacionado con células que van a presentar, ¿no? Van a presentar, son células que van a estar relacionadas con el potencial de acción y con el potencial eléctrico, que como son las células neuronas y los músculos. Entonces, es por eso que los pacientes con hiponatremia presentan sintomatología neurológica. Y bueno, dentro de la clasificación que vamos a encontrar para la hiponatremia, tenemos según la concentración plasmática de sodio, como ya mencionamos, ligera, moderada, grave. Acá tenemos otra clasificación, que en este caso la diferencia en ligera 134 hasta 130, moderada 129 a 125 y grave menor a 125. También tenemos otra clasificación que es según la tonicidad. En este caso la clasifican de acuerdo a la osmolaridad plasmática, por kilogramo. En estados hipotónicos van a presentar menor a 280 minosmoles por kilogramo, isotónica 280 a 290 minosmoles por kilogramo e hipertónica mayor a 290 minosmoles por kilogramo. Y como dijimos, el grado de osmolaridad, ¿no? Los hipotónicos van a estar estados hipoosmolares, los isotónicos isoosmolares y los hipertónicos van a estar estados hiperosmolares. Más adelante vamos a hablar de los ejemplos que van a estar en cada uno de ellos. También tenemos según la clasificación, según la sintomatología, en leve, moderada, grave. Los pacientes que van a estar dentro de la sintomatología leve van a ser pacientes que no van a presentar alteración del nivel de conciencia, van a presentar cefalea, astenia, debilidad, déficit de atención, alteraciones de memoria o marcha, bradipsiquia. En los estados gravedad moderada van a presentar una alteración de la conciencia, náuseas, vómitos, desorientación, delirium, confusión, somnolencia, dificultad para el destete. En caso de estados de gravedad de severa o grave, van a estar la disfunción neurológica, estupor, convulsiones, coma, herniación cerebral, muerte, edema pulmonar no cardiogénico. Y en caso también, según otra clasificación de la hiponatremia, según la velocidad de instauración, que se va a clasificar en aguda cuando el tiempo de instauración es menor a 48 horas, cuando es crónica, cuando es mayor a 48 horas, ¿no? En este caso, la sintomatología que va a estar asociada a un cuadro agudo es mucho más severa a un cuadro crónico. Dentro del agudo va a presentar síntomas neurológicos mucho más frecuentes, ya que la adaptación que va a presentar las células nerviosas van a ser mucho más deficientes, va a haber una presencia de mayor edema cerebral. En el caso de los pacientes con instauración crónica, puede existir déficit de atención, alteración del equilibrio, osteoporosis, fracturas óseas y caídas. Y bueno, este vendría a ser el flujograma para el diagnóstico. Vamos a desglosarlo paso por paso para la evaluación de la hiponatremia. Bueno, el paso 1, como ya mencionamos, en el primero era establecer la osmolaridad plasmática, ya que dijimos que existía la clasificación de osmolaridad plasmática, que es la hipotónica, la isotónica y la hipertónica. En este caso, es importante realizar en este paso 1, descartar la pseudohiponatremia y la hiponatremia por traslocación. Como ya mencionamos, era 3, ¿no? La hiponatremia isotónica, la hiponatremia hipertónica y la hiponatremia hipotónica. Empecemos por la hiponatremia isotónica. La hiponatremia isotónica, o también conocida como pseudohiponatremia asintomática, son cuando los detectores, o en este caso los artefactos para la clasificación o la utilización de la anatremia, no captan de manera correcta los niveles de sodio por estados de hiperlipemia y hiperproteinemia. En caso de la hiponatremia hipertónica, también conocida como la hiponatremia espuria, son estados que son pacientes que van a ser sintomáticos, pero van a ser sintomáticos por el estado de hiperosmolaridad. Como mencionamos, principalmente es la hipertonicidad de esta hiponatremia va a estar relacionada de manera espuria con otros componentes osmóticamente activos. Es decir, no va a existir de manera verdadera el aumento de las concentraciones de sodio, pero sí de otros componentes que van a realizar de la misma manera una elevada un estado de hiperosmolaridad. Recordemos la fórmula que existía
para la tonicidad, que era 2 veces sodio más glucosa sobre 18. Entonces, si no existe una elevación del sodio y existe una elevación de la osmolalidad, significa que otra elevación podría ser de la glucosa. Entonces, en estados de hiperglucemia existe, ¿no?, esta hiponatremia hipertónica o hiponatremia espuria, ya que al aumento de la glucosa a nivel extracelular va a causar un aumento de la osmolalidad a nivel de este compartimento, causando así una hiponatremia. Bueno, acá tenemos la explicación de manera mucho más gráfica de esta hiponatremia hipertónica. Como vemos en la primera imagen, tenemos los estados normales de líquido extracelular, fluido extracelular o líquido intracelular, mientras que cuando existe un aumento de otros componentes osmóticamente activos, esto va a predecir o va a causar que como son osmóticamente activos, va a permitir la entrada de agua, por lo que las concentraciones de sodio del compartimento extracelular se van a diluir, pero van a presentar una osmolalidad alta por el efecto del componente, que podría ser, por ejemplo, glucosa o manitol, o sustancias de contraste también hiperosmolares, que van a causar este efecto, ¿no? Acá tenemos, bueno, el más conocido, la hiperglucemia, que va a causar al nivel que mientras 10 miligramos de decilitro de glucemia aumentan en sangre, esto va a causar a su vez que baje 1.6 mini equivalentes de sodio a nivel plasmático, ¿no?, por la dilución que va a existir. Y bueno, la otra clasificación o el otro tipo de hiponatremia es la hiponatremia hipotónica. En este caso se conoce como la hiponatremia verdadera, y que vamos a hablar posteriormente ahora. Y bueno, en este caso, al momento de descartar estas dos etiologías de isotónica e hipertónica, tenemos solamente la hiponatremia hipotónica. Al tener ya descartada, o ya tenemos esta hiponatremia hipotónica, tenemos que clasificar la volemia. Tenemos que valorar la volemia y determinar cuál es el volumen circulante eficaz y el volumen de líquido extracelular, para poder clasificar a su vez en hiponatremia hipovolémica, normovolémica o hipervolémica, ¿no? Esto se puede evaluar en caso de métodos no instrumentables o también con instrumentos estáticos. Dentro de los no instrumentables tenemos la historia clínica y la exploración física que se le va a realizar al paciente. Por ejemplo, en un estado de hipovolemia, la historia clínica va a presentar pacientes que van a presentar antecedentes de pérdidas renales o extrarrenales. En el caso del balance hídrico que va a tener, va a ser un balance negativo. Dentro de la exploración física va a haber una disminución del tono ocular, sequedad cutánea a nivel cutáneo mucosa, y también un peso inferior al basal, ¿no? En estados de normovolemia, el paciente va a presentar un balance hídrico neutro, ya que no va a presentar ni pérdidas, ni aumento, ni pérdidas, ¿no? En el caso de la exploración física, no va a existir datos ni de hipo ni de hipervolemia, y no va a existir cambios en el peso. En el caso de estados de hipervolemia, dentro de la historia clínica se van a encontrar pacientes con antecedentes de cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, pacientes que hayan recibido sueroterapia y que tengan un balance positivo del balance hídrico. En el caso de la exploración física se van a observar edemas, ascitis, derrame pleural y también aumento del peso. Dentro de otros métodos que tenemos los métodos instrumentables estáticos, como es la bioimpedancia. En el caso de la hipovolemia, se va a observar o se va a tener un bajo porcentaje de agua corporal. En caso de hiponatremia y normovolémica, vamos a tener que el agua y la grasa y la masa magra van a estar balanceados, y en estados de hipervolemia va a existir un alto porcentaje de agua corporal. Bueno, acá tenemos la etiología de acuerdo al volumen circulante eficaz, que lo clasificamos, ¿no?, en hipovolémico, euvolémico e hipervolémico. Acá tenemos los estados hipovolémicos, que a su vez tenemos que descartar si son de etiología renal o de etiología extrarrenal, y esto se va a dar por el sodio a nivel de la orina, que en el caso que sea menos 30 equivalentes por litro, significa que el sodio, que el riñón está correctamente, ¿no? No tiene pérdidas de sodio, por lo que las pérdidas se suponen que son extrarrenales. En este caso tenemos la deshidratación, los estados de deshidratación, las diarreas, los vómitos, y en el caso que el riñón esté filtrando cantidades excesivas de sodio, como mayor a 30 mini equivalentes litro a nivel de sodio urinario, se van a presentar pérdidas renales de sal, como son el uso de diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pacientes nefrópatas, deficiencia de mineralocorticoides, síndrome de desgaste de sodio cerebral, síndrome cerebral perdedor de sal,
En los estados eubolémicos tenemos pacientes, el principal creo y el más conocido es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, la hiponatremia postoperatoria, el hipotiroidismo, la polidipsia psicógena, la potomanía por cerveza, la reacción medicamentosa idiosincrática, ya sea por diuréticos tiacídicos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También pacientes que van a realizar ejercicio de alta resistencia, pacientes que van a utilizar irrigantes en urología, y también en caso de los estados hipervolémicos, son pacientes que van a presentar estados edematosos, como son la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad cirrótica, enfermedad cirrótica, síndrome nefrótico, insuficiencia renal avanzada. Y bueno, ahora vamos a evaluar de manera clínica cómo se pueden caracterizar, ¿no? estos cuadros de hipovolemia, hipervolemia y normovolemia. Primero evaluaremos la hipovolemia. En el caso de los niños, va a presentar este cuadro que les presenté en la primera imagen, en donde el niño va a presentar un fontanela anterior deprimida, ojos hundidos, piel y mucosas secas, piel de un tono más grisáceo. Van a ser pacientes que van a presentar estados letárgicos y el signo que para evaluar estados de deshidratación, estado de hipovolemia con un volumen extracelular disminuido, que tendría que ser el signo del pliegue, que es la existencia de este pliegue por una falta de turgencia a nivel de la piel. Y también tenemos acá una escala, que es la escala de Gorelick, que nos habla para el cálculo de deshidratación en infantes, en donde nos presenta 10 ítems y a su vez la clasificación, ¿no?, de deshidratación leve, moderada y grave, en las cuales se evalúan la elasticidad cutánea disminuida, el tiempo de relleno capilar mayor a 2 segundos, la alteración del estado general, que el paciente no presente lágrimas o ausencia de lágrimas al llorar, respiración alterada, mucosas secas, ojos hundidos, pulso radial leve, taquicardia mayor a 150 latidos por minuto, diuresis disminuida. Y bueno, ¿cómo evaluamos en este caso la hipovolemia en adultos? En este caso vamos a diferenciar en adultos jóvenes y adultos mayores. Dentro de los adultos jóvenes es posible que encontremos sintomatología muy similar a los de los niños. Por ejemplo, el signo de pliegue va a ser presente en adultos jóvenes, más no en adultos mayores, ya que por su propia característica de piel, no va a ser un signo altamente sensible, no va a presentar pliegue a pesar de que no presenta deshidratación. En los adultos mayores es muy importante evaluar, o más seguro evaluar, la cavidad, las mucosas, la hidratación de las mucosas y la cavidad oral. Entonces, vamos a observar en este caso labios secos, una mucosa oral deshidratada, presencia de fisuras a nivel de la lengua, una lengua más rojiza, más inflamada y una lengua seca. Entonces es importante evaluar la cavidad oral en los adultos mayores para la evaluación de estados de hipovolemia, ¿no? Y no realizar signos de pliegue en adultos mayores. Y bueno, ¿cómo evaluamos estados de hipervolemia? En este caso, los estados de hipervolemia se van a evaluar tanto para niños y adultos, como en estados edematosos, como mencionamos que eran estados de hipervolemia. El signo más utilizado vendría a ser el signo de Godet, que vendría a ser la presencia de un hundimiento posterior a la presión que se va a ejercer que nos van a indicar la presencia de posible retención de agua. También, por ejemplo, las fases del síndrome nefrótico, que en donde va a existir un edema periorbitario, que nos va a hablar también de una retención hídrica. También en pacientes con ascitis, que nos hablan de una retención hídrica, que también pueden estar complicados con edemas más generalizados, ¿no? Ya, bueno, ahora hablemos del tratamiento de la hiponatremia. ¿Cuándo se va a tratar una hiponatremia? Una hiponatremia se va a tratar cuando el sodio sérico, el sodio plasmático, esté menor a 120 y 125 mil equivalentes litro, o cuando el paciente presenta una hiponatremia de manera sintomática. ¿Cuál es la fórmula o cuál es la velocidad por la que tenemos que cambiar o manejar esta hiponatremia? Se recomienda el cambio de un mil equivalente de sodio por hora, por lo que de manera lógica serían 24.000 equivalentes por 24 horas, pero las recomendaciones que nos hacen, a pesar de que nos dicen un mil equivalente por hora,
es que no se modifique de 8 a 10 mil equivalentes de litro diarios, ¿no? Entonces, por el riesgo de hacer mielinolisis pontina, se recomienda que no se pase de 10 mil equivalentes litro por 24 horas. Por lo que en muchas guías nos hablan de el cambio o de sodio que sea 0.5 mil equivalentes por hora, que así sea 12 mil equivalentes por 24 horas. El monitoreo de sodio debe ser bastante seguido. Aproximadamente cada 4 horas se debe evaluar las concentraciones de sodio después de dar el tratamiento. Algo muy importante para el tratamiento del sodio es el tipo de solución que se le va a dar al paciente. Acá les presento un cuadro de las diferentes soluciones que presentan para el posible tratamiento de la hiponatremia. En este caso tenemos la solución salina al 5%, que tiene 855 mil equivalentes de sodio, solución salina al 3%, que presenta 513 mil equivalentes de sodio, la solución salina fisiológica, que presenta 154 mil equivalentes litro, el lactato de Ringer, que tiene 130 mil equivalentes de sodio, la solución salina al 0.45%, que son 77 mil equivalentes de sodio, la solución salina al 0.2% en solución de dextrosa al 5%, que va a presentar 34 mil equivalentes de sodio, y las soluciones de dextrosa al 5%, que va a presentar 0 mil equivalentes de sodio. Bueno, es importante conocer la concentración o las ampollas de 20%, de ampollas de sodio al 20%, que van a presentar 68.4 mil equivalentes, ya sea en presentaciones de 10 o 20 mililitros. ¿Por qué? Porque es muy difícil que encontremos la solución salina al 3%, por lo que tenemos que aprender a construir soluciones hipertónicas al 3%. Y bueno, ¿cómo se construye estas soluciones hipertónicas al 3%? Esto se va a construir ya sea con cualquier solución salina, ¿no? En este caso vamos a hacer con la solución salina fisiológica al 0.9 y con las ampollas. Bueno, ¿cómo se construye una solución hipertónica al 3%? Primero recordando que una solución al 3% presenta 513 mini equivalentes por litro, minimoles por litro. Entonces necesitamos tener esta concentración, ¿no? Entonces, al empezar con una solución salina fisiológica, tenemos 154 mil equivalentes litro, entonces restamos 513 menos 154, que nos sale 359 mil equivalentes, entonces necesitamos estos 359 mil equivalentes para juntar al suero fisiológico y así adquirir unos 513 mil equivalentes. Entonces, como una división, ¿no?, de los 359 entre la cantidad de mini equivalentes que presenta una ampolla de cloruro de sodio al 20%, que vendrían a ser 5.5 ampollas de cloruro de sodio al 20%. Entonces, es importante saber que estas ampollas tienen presentaciones de 10 a 20 mililitros, por lo que tenemos que restar la cantidad de mililitros en estas 5 ampollas al litro que tiene la solución salina. Por lo que tenemos al final 890 mililitros de solución salina al 0.9 más 5.5 ampollas de cloruro de sodio al 20%. Esta suma y esta mezcla de estas dos soluciones nos da una solución hipertónica al 3% con 513 mini equivalentes litro. También es importante conocer que 1 mililitro es igual a 20 gotas en el caso que se le va a administrar al paciente por goteo, ¿no? Y bueno, acá ya hablemos de la manera del tratamiento de la hiponatremia. Se van a hacer por dos fórmulas, la fórmula para la corrección del sodio y la fórmula de infusión de la solución. La fórmula para la corrección del sodio tenemos múltiples fórmulas. Las fórmulas más conocidas vendrían a ser la fórmula de Adrogre y la fórmula clásica, la más utilizada, la de Adrogre. Entonces, en el caso de la velocidad de infusión, tenemos esta fórmula que se va a entender más al realizar un ejemplo. Tenemos el ejemplo de un varón de 70 kilogramos con un sodio plasmático actual de 110 mil equivalentes del paciente y nosotros queremos, el sodio deseado que nosotros queremos es 120, vamos a modificar 10 mil equivalentes en 24 horas, que está dentro del rango del paciente, que nos recomiendan, ¿no?, de 8 a 10 mil equivalentes en 24 horas. Bueno, haciendo el cambio de las variables,
el sodio requerido por la fórmula de Adrogre. Como dijimos, en este caso era importante conocer las soluciones en las cuales íbamos a transfundir al paciente. El sodio, la solución salina al 3% en la hipertónica presentaba 513 mil equivalentes, entonces vamos a utilizar esa fórmula, esa concentración, esa infusión, por lo que en la primera fórmula reemplazamos la primera variable, que es el sodio de infusión, que es 513, menos el sodio plasmático del paciente actual, que era 110, sobre el volumen total, el agua corporal total, cómo se halla el agua corporal total, que es 0.6 por el peso del varón, o sea, el peso del paciente, que era el porcentaje de agua que va a presentar el paciente, que es 42, y más 1. Entonces, al realizar la ecuación, nos sale en total 9.37 mil equivalentes por litro. Entonces, ¿cómo vamos a infundir esto? Para eso se hace la segunda ecuación, que es la velocidad de infusión de solución. En este caso, la velocidad de infusión se va a cambiar. Primero es la cantidad de mil equivalentes que queríamos cambiar, que eran 10 mil equivalentes por un litro, sobre el sodio, cambio de sodio que se hizo. Volvemos a poner este 9.37 por el tiempo que queremos, por el cual se va a cambiar esos 10 mini equivalentes, ¿no? Como dijimos, se va a cambiar 10 mini equivalentes en 24 horas, 10 mini equivalentes en 24 horas. Al realizar esta ecuación, nos sale que tenemos que infundir 1.06 litros en 24 horas para poder realizar este cambio de 9.37 mil equivalentes litro dentro de las 24 horas, ¿no? Entonces, al final nos sale que la velocidad de infusión se va a realizar 1.06 litros en 24 horas, que vendrían a ser unos 1060 mililitros en 24 horas, al dividir entre 24 para poder tener por hora la cantidad de mililitros que vamos a infundir, serían 44 mililitros por hora, y en caso que se nos pida el goteo, recordemos que un mililitro era igual a 20 gotas, se multiplica por 20 y obtenemos acá los 880 gotas por hora que se le va a infundir al paciente. Para poder realizar la variación de 10 mini equivalentes en 24 horas, esta vendría a ser el tratamiento o las ecuaciones para el cambio del sodio, ¿no? Los retos de sodio. Bueno, ahora desglosemos un poquito de cómo se realiza el tratamiento de las diferentes presentaciones de hiponatremia, ¿no? Recordemos que era hiponatremia hipervolémica, hipovolémica y isovolémica. Dentro de la hipovolémica se va a realizar con las fórmulas que ya les mencioné, pero en este caso tenemos que recordar que el paciente ha perdido bastante agua, está con estados de hipovolemia, por lo que se recomienda el uso de soluciones salinas con menor concentración de mini equivalentes de sodio, para que así se le pueda infundir mayor cantidad de agua y también y a su vez se corrige el sodio. Entonces se recomienda utilizar la solución salina fisiológica al 0.9 y con la utilización de 154 mini equivalentes litros. Se realiza de la misma manera, solo que en caso del sodio de infusión, en este caso ya no se pone 513, ¿no? Que era el porcentaje del 3%, de las soluciones al 3%, se va a poner 154, ya que vamos a infundir esa cantidad, esa solución, ese tipo de solución. Y bueno, en caso de la hiponatremia euvolémica, que tenemos acá las etiologías, es importante que se hagan un tratamiento causal, por ejemplo, del síndrome de secreción inadecuada, que está causando esto, y bueno, el tratamiento causal propiamente de cada una de estas. En tratamientos generales de esta hiponatremia euvolémica se va a hacer restricción hídrica, aporte de sodio adecuado de acuerdo al requerimiento diario, por ejemplo, 75 a 150 mil equivalentes al día. Se le puede dar demeclociclina a 30 a 60 miligramos 2 veces al día, que son inhibidores del efecto del ADH a nivel de túbulo contorneado distal y tubo colector. Entonces también se puede utilizar furosemida y dopamina en funciones o en dosis diuréticas, en el caso de la hiponatremia euvolémica de manera general. Bueno, en caso de la hiponatremia hipervolémica, como mencionamos, estados de hipervolemia son estados edematosos, por lo que la etiología lo que se quiere es la eliminación del agua, ¿no? Entonces, el manejo general es que se haga una restricción hídrica al paciente entre 500 a 800 mililitros, el uso de diuréticos, ya sea furosemida o dopamina. En caso de furosemida, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 4 a 6 horas. Se pueden utilizar vasodilatadores en caso de los pacientes presenten falla cardíaca o de etiología cardíaca. Y si hay una insuficiencia renal, se puede considerar se considera el uso de diálisis. Y bueno, este es el resumen del tratamiento de la hiponatremia según el estado de volemia del paciente. El estado hipovolémico era la reposición de agua y sodio
de acuerdo, pero al estado hipovolémico, ¿no? Con soluciones de 0.9% para poder así recomponer también el agua. En el estado del euvolémico era de acuerdo a la etiología, en manera general, era la restricción hídrica, el uso de diuréticos y también el aporte de sodio, ¿no? El aporte de sodio diario. En el estado hipervolémicos, en este caso, como es estados edematosos, se recomienda la restricción hídrica, el uso de diuréticos y la restricción de sodio. Y bueno, estas son las recomendaciones de hiponatremia. Nos dice que las soluciones de cloruro de sodio al 3% son bastante seguras de usar, pero en caso solamente se recomienda el uso de estas soluciones en caso de pacientes que presentan sintomatología severa, y en caso de los pacientes que no presentan sintomatología se recomienda el uso de otras soluciones o al 0.9, ya que también van a causar el mismo efecto, pero de manera mucho más segura, ¿no? Entonces, solo nos recomiendan que solo se use en pacientes severamente sintomáticos estas soluciones de cloruro de sodio del 3%. Considerar también importante que estas fórmulas que presentamos para la corrección del sodio son fórmulas matemáticas y no siempre van a establecer o van a cumplir estrictamente el cambio del sodio del paciente. Es por eso que se tienen que realizar controles de paciente de cada 4 horas. Nos dice que un incremento del 6 a 8 miniquivalentes litros corrigen la sintomatología y la infusión de solución al 3% podría parar al realizar estos cambios de la sintomatología. También recordar importante que no se tiene que dar mayor a 10 miniquivalentes litros o corregir mayor a 10 miniquivalentes litros dentro de las 24 horas por el riesgo, ¿no? Y el uso de 50 a 100 mililitros hora de cloruro de sodio al 3% por breves momentos son seguros para el uso de estas concentraciones. ¿Cuándo se va a interrumpir el tratamiento de la hiponatremia? Se va a interrumpir el tratamiento cuando exista una resolución de la sintomatología, cuando existe o se alcance una concentración plasmática de sodio segura, que son mayor a 120 miniquivalentes litro, y también se alcance una corrección de 18 miniquivalentes litro. Como mencionamos, es importante que al paciente se le realice una evaluación continua en intervalos frecuentes, en caso de una hiponatremia severa, cada 2 horas, y una hiponatremia leve, como mínimo cada 4 horas. Y bueno, ahora pasemos al otro tema de sodio, que es la hipernatremia, que en este caso, la hipernatremia, como mencionamos, el sodio tenía concentraciones desde 135 a 145, entonces la hipernatremia sí es la elevación del sodio mayor a 145 miniquivalentes litro o minimoles litro. También a su vez se va a clasificar en diferentes, en severidad, la severidad leve, moderada y grave. La severidad leve va a ser de 146 a 150 mini-equivalentes litro, la moderada de 150 a 159 mini-equivalentes litro, en estados graves el sodio plasmático va a estar de mayor a 160 mini-equivalentes litro. Dentro de la epidemiología de la hipernatremia es mucho más infrecuente, es más infrecuente en comparación a la hiponatremia, pero va a presentar grupos en los cuales se van a presentar de mayor manera, como son los niños y los pacientes con mayor edad avanzada. Vamos a hablar que la hipernatremia principalmente está relacionada con la ingesta y la eliminación de sodio, por lo que los pacientes que a su vez activan el mecanismo de la sed, ¿no? La osmolalidad mayor a 290. Entonces, los niños y los adultos no tienen este alcance de la corrección hídrica, por lo que por esta razón presentan con mayor frecuencia los estados de hipernatremia. Dentro de la etiología de la hipernatremia, tenemos en clasificarla por pacientes que pierden agua y pacientes que van a presentar una sobrecarga de sodio. Dentro de los pacientes que van a presentar una pérdida de agua, tenemos los pacientes que tienen pérdidas insensibles, pérdidas renales, pérdidas gastrointestinales o entrada de agua a las células. Dentro de la sobrecarga de sodio tenemos pacientes que fueron administrados con cloruro de sodio hipertónico, como al 3%. En caso, por ejemplo, de iatrogenia, pacientes que estaban con hiponatremia, se les hizo una corrección mucho más elevada y ahora tienen hipernatremia, o ingesta de agua de mar o ingesta de sodio. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, al igual que la hiponatremia, su eje central principal está relacionado con la sintomatología neurológica. Ya como mencionamos, está muy relacionada con la despolarización, la fase de despolarización del potencial de acción, que en este caso no va a estar con estados de hiperpolarización, van a estar con estados de
polarización. Las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente van a ser un estado mental alterado, agitación, irritabilidad, letargia, estupor, coma, hiperactividad, hiperactividad neuromuscular, sed, anorexia, náuseas, vómitos, mucosas secas. Dentro del diagnóstico, vamos a establecer también diferentes pasos. En este caso tenemos que recordar que la hipernatremia, en comparación a la hiponatremia, todos los estados de hipernatremia son estados hiperosmolares, no hay estados de hiposmolaridad o isoosmolaridad, entonces solo hablemos de hipernatremia hiperosmolar. En este caso también el paso 1 es importante, al igual como ya establecimos la osmolaridad, el paso que sigue es la valoración de la volemia. La hipernatremia también se va a clasificar en estados de hipovolemia, normovolemia e hipervolemia, que a su vez los estados de hipovolemia tenemos que ver si el paciente está perdiendo solamente agua o está perdiendo agua y sodio. Para poder realizar esto, se hacen las pruebas también de sodio a nivel de orina. En el caso que el paciente esté perdiendo, tenga un sodio en orina mayor a 20, el paciente también está perdiendo tanto agua como sodio, por lo que se considera como pérdidas renales, que pueden ser diuresis osmóticas, uso de diuréticos, estados de posobstrucción o insuficiencia renal. En caso de los pacientes que presenten hipovolemia, pero presenten un sodio de orina menor a 20, significa que el paciente no está perdiendo sodio a nivel de orina, pero sí está perdiendo de manera extrarrenal. Entonces serían por pacientes que presenten cuadros diarreicos, el uso de laxantes, cuadros de vómitos, fístulas o gran quemados, ¿no? En el caso de la hipernatremia normovolémica, son pacientes que pueden presentar una alteración, pueden presentar una disminución del sodio urinario menor a 20 o puede ser variable, ¿no? O son estados de pérdidas extrarrenales principalmente, en los cuales tenemos las pérdidas renales y las extrarrenales. En caso de las renales, la diabetes insípida y la hipodipsia; las pérdidas extrarrenales, la fiebre y la hiperventilación, y la ventilación mecánica. En la hipernatremia hipervolémica tenemos que el sodio urinario va a estar mayor a 20, por lo cual se da que el paciente está teniendo ganancia extra de sodio, que puede ser de manera iatrogénea a la corrección de, por ejemplo, la hiponatremia, estados de hiperaldosteronismo o síndrome de Cushing. Y bueno, el tratamiento de los pacientes con hipernatremia es similar a los pacientes con hiponatremia. Se van a utilizar las mismas fórmulas, solo que en este caso con la finalidad, ¿no?, de la corrección, la disminución de la concentración de sodio. Entonces también tenemos la fórmula de corrección de sodio, que es la fórmula de Adrogué, y la velocidad de infusión de solución, que ya las mencioné. En este caso se aumenta una fórmula más, que es la fórmula de déficit de agua. Para poder hablar de la hipernatremia, primero se debe corregir principalmente en estados de hipovolemia e isovolemia. Se tiene que corregir el agua. ¿Y eso cómo se corrige el agua? Bueno, se saca el déficit de agua del paciente. ¿Cómo se saca el déficit de agua del paciente? Bueno, con esta fórmula es agua corporal total por el sodio sérico sobre el sodio ideal menos 1. Bueno, acá se va a entender mucho mejor con una fórmula, ¿no? Tenemos un paciente varón de 70 kilogramos que va a tener un sodio de 150 mil equivalentes. En este caso, ¿cómo sacamos el déficit de agua? O también se conoce como agua corporal total ideal. El agua corporal total ideal es igual al sodio sérico, como mencionamos, sodio sérico sobre el sodio ideal menos 1 por el agua corporal total. Marjorie, disculpa que te interrumpa. Estas tres fórmulas de la parte inferior donde dice agua corporal total ideal, está bien, porque mira, en la parte superior, sodio sérico menos sodio ideal es una fracción, y todo eso, porque está cerrado entre corchetes, es menos 1. En cambio acá está poniendo el menos 1 al sodio ideal. ¿Está bien esa fórmula? ¿La has comprobado? Sí, doctora, creo que sí. No, no me parece. Hay que verificar esa fórmula, porque esto vamos a aplicar bastante para reposición de líquidos, ¿no? 150, que yo recuerde, 150 entre 145, toda esa fracción es menos 1. Y recién haces la multiplicación de por 42. ¿Tú has hecho la fórmula o es una imagen cortada? Doctora,
Es una fórmula que encontré de una guía también. Ya, pero lo has cortado. Sí, pero era esta, doctora. Bueno, y acá ya reemplacé con con un ejemplo. No, la primera, la parte superior, ¿no? Lo que está justo al cursor, eso está bien, así es. Pero acá lo que me llama la atención es esto, en la parte ya inferior, la segunda línea dice déficit y encima con D. ¿O tú lo has hecho eso? No, doctora, he reemplazado nada más los valores. Por eso, tú has diseñado eso, Ah, sí, esto sí, yo lo hice. O sea, este ya, sí. pero no está bien, no es así. Ya, no, no es así esto, no nos va a salir nunca la corrección de agua. Ya, miren, es acá, sodio sérico entre sodio ideal, ¿ya? Todo eso es una fracción, ¿ya? Y el resultado de esa fracción recién se resta -1, ¿me entienden? 150 entre 145, toda esa fracción -1. De nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, doctora, sí. Ya, Acabo de ver entonces, la fórmula. ese detalle hay que corregirlo para poder hacer la corrección de agua. Por lo demás está bien, el agua corporal total, que ya vamos a ir a aclarar al final de la exposición, ¿ya? Continúa, por favor. Ese detalle no sé cómo se puede arreglar, ya, pero hay que tipearlo otra vez, pues. Está bien, doctora. ¿No? Entonces paso la diapositiva. Y si no con plumón, una cosa, ¿no? Para todo hay solución. Ya, continuamos. Y bueno, en caso de la hipernatremia, también tenemos que conocer las diferentes soluciones que vamos a presentar. En este caso no se van a utilizar soluciones hipertónicas, ya que son pacientes con hipernatremia, se van a utilizar soluciones hipotónicas, que por ejemplo el uso de solución de cloruro de sodio al 0.45, que va a presentar mini equivalentes, 77 mini equivalentes de sodio por litro, ¿no? Entonces también se va a realizar de la misma manera las ecuaciones. En el caso de desglosando los tipos de hipernatremia, tenemos la hipernatremia hipovolémica, que mencionábamos que podrían ser pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. En este caso se van a utilizar la misma fórmula de corrección y en este caso se recomienda utilizar la solución salina al 0.45%. En el caso de la hipernatremia euvolémica, tenemos también pérdidas renales y extrarrenales con las diferentes etiologías. El tratamiento es un tratamiento causal, pero de manera general, el tratamiento de la diabetes insípida, por ejemplo, es la administración de ADH de manera exógena, como por ejemplo el uso de desmopresina. También es importante controlar la poliuria que va a presentar el paciente. Se da recomendaciones de restricción proteica, uso de tiacidas y también de fármacos que presentan aumenten el efecto de la secreción de ADH. En caso de los pacientes con hipernatremia hipervolémica, que son pacientes que van a presentar van a presentar estados hipervolémicos, se recomienda el uso, la restricción de sodio, la restricción del sodio y también la eliminación de sodio de manera urinaria, que pueden ser ayudadas utilizando diuréticos. Bueno, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches, A continuando. ver, un ratito, ahí nos detenemos ya antes de pasar a potasio. Miren, ya con ambos grupos hemos avanzado lo que es sodio. Ponme los diapositivos de sodio, por favor, desde el inicio, Marjorie. Antes, felicitarte por la exposición. Es íntegra. Ya están todos los detalles, desde lo que es el estado de bulimia, potencial de acción que es valioso para entender. Yo creo que no es la primera vez que están escuchando la exposición de sodio. No sé cómo habrá sido su experiencia anteriormente, Luz Margarita. ¿Está o no? Luz o Julio, Miguel. Doctora, buenas noches. ¿Cómo fue antes de sodio? Ahora con lo que has escuchado, ¿algo más te queda claro o no? ¿O es una exposición muy larga? No, fue genial, doctora, la exposición. Estuvo perfecto. Ahora vamos a ver pues, si han entendido, porque les voy a preguntar a Andrea.
Presente, doctora. Andrea, ¿qué opinas? ¿Qué sabías de sodio? ¿Qué sabes ahora? No mucho. Doctora, ha sido como un Igual. refuerzo de lo que Ya, ya hemos tocado anteriormente. ya. Miren, ponme desde el inicio Marjorie. Ya, la calidad de exposición es muy buena. Esperamos muchas cosas buenas de ti, Marjorie. Ya, en relación a lo que es, en lo que está muy bien, el equilibrio hídrico. Es importante saber qué porcentaje de agua tiene el hombre y qué porcentaje de agua tiene una mujer. ¿Sí? Tanto mujer joven y varón joven. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá nos pone incluso más de 60. Consideramos adulto mayor más de 65. ¿Ya? Yo no me sé ese detalle. Entonces, esto es importante porque vamos a usar un montón de agua corporal total. Si yo calculo el agua corporal total de Miguel, ¿cuánto será? Miguel, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto de tu peso es agua? No, mi peso es 60%, doctora. Yo peso Ya. 90. Ya. ¿Cuánto sería tu porcentaje de agua en tu cuerpo? ¿Mm? 54 kilogramos, doctora. Hoy 54 litros. Piensa, Miguel, que en tu Sí, sí. cuerpo Litros, tienes sí. 54 litros, eres agua. Ya, en cambio, Abigail, ¿cuánto pesas? ¿Está Abigail o no? Ya les he puesto falta a los que han faltado. Ya eso es imperdonable. Ya, de para adelante voy a poner asistencia. Ni los voy a llamar. Y la asistencia en cualquier momento la voy a registrar. ¿Está o no está? Ya el problema de ustedes. O en ocasiones voy a hacerles la llamada de lista al final o a media clase, no lo sé. Ya veremos la táctica. Abigail, Doctorita. ¿está o no está? Dime, Miguel. Ya cuando le dije 54 kilogramos, sí estaba bien, doctorita, porque usted me dijo el porcentaje de tu peso. Ya No, después ya lo convertimos a porcentaje, litros. mira, el 60% de tu peso es agua, Así. ¿sí? Entonces, si yo peso 60 kilos, ya quisiera. ¿Cuánto es mi porcentaje? Todavía estoy dentro de los menos de 65 años. 50%, o sea, 60, ¿cuánto sería? 30, ¿no? 36 litros. 6 No, por 5, 30 no, litros. 6 por 5, tengan en cuenta, para resolver ejercicios tienen que saber es hombre, es mujer, qué edad tiene, todo ello. Ya, entonces, si yo peso 60 kilos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería mi peso? 30. O mi volumen de agua, 30 30 litros. litros, 30 litros de agua. ¿Y creen o no que tengan en su cuerpo esa cantidad de agua? Sí, doctora. Claro que sí, somos agua. Bremel, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto es tu porcentaje de agua? 60%. En litros, ¿cuánto te sale, Bremel? Bremel pesa 100, tú lo has pesado. Es que tiene buen diente. Ya, de Bremel, ¿está Bremel o no? Para que se defienda. También se ha ido a pasear o comer o no sé a dónde. No, doctora, estoy acá. ¿Ves, Bremel? Por eso te he dicho que 100 kilos. ¿Cuánto tienes, a ver, de agua? A ver, Saca, tiene que entrenar. No tenga roche. 51 litros, doctora. Hola. Ya, entonces, ¿cuánto sería, Bremel, tu peso? A ver, de agua. 50, 51 60. litros, doctora. Ya, muy bien. De una de sus compañeras, de Brenda. Doctora, buenas noches. Ustedes están pues en la edad que es lo máximo, no peso bajo. Los hombres, bueno, las chicas pesan 40, 45, 50 kilos. Brenda, ¿cuánto es el agua corporal total de tu cuerpo? 27 litros, doctora. Ya. De Claudia, hay que calcular. Muy bien.
Mm, Doctorita, de mí sería Es el 30. 50% de tu peso, Sí, ¿no? La de mi peso. mitad es. ¿Cuánto te 32. pesamos? 32 litros 32. Ya, aproximadamente. muy Sí. bien. 32 litros. Muy bien. Bueno, también hay que ver el tamaño, ¿no? Todo hecho. Ya, avanza por favor en tus diapositivas. Osmolaridad, no olvidarnos, esto es importante, la fórmula de la osmolaridad, así como aprendimos fórmula de la presión arterial, lo mismo es en osmolaridad, porque la vamos a aplicar cuando aprendamos cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, ¿ya? Entonces, osmolaridad, para calcularla es igual a 2 veces el sodio, ¿no? Más la glucosa entre 18 y la urea entre 5.6. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, incluso alguna bibliografía dice, la osmolaridad es suficiente 2 veces el sodio. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? A ver, alguien o Camilo, André, ¿cuánto es la osmolaridad normal de nuestra sangre? ¿Te acuerdas? Doctorita, buenas noches. Es 280 hasta 295, algunos lo consideran. Es de 270 a 290. ¿Sí? Y estamos diciendo que el suficiente con el sodio. Si tuviese yo un sodio de 140, ¿cuánto es el doble? Entonces es cierto, ¿no? Lo que dicen los libros. 2 veces el sodio es suficiente. Más nuestra glucosa entre 18, que el aumento va a ser mínimo. ¿Ya? Entonces no olvidarse de ello. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Avanza, por favor, Marjorie. Y así, eso lo han aprendido en biología todavía. Avanza, avanza, avanza. Ya, ¿cuáles son los mecanismos reguladores del equilibrio del agua y electrolitos, ¿no? Ya sabemos la hormona antidiurética, la que si mi cuerpo necesita agua, va a aplicar, ¿no? Va a actuar a nivel renal y a nivel central y no va a dejar que orinen demasiada cantidad. Si el paciente está consciente, como les decía en la práctica, ¿no? Si está consciente, les dirá, pues tengo sed, ¿no? Como Jesús en la cruz, tengo sed, y le dan vinagre. ¿Ya? Igual, la manera de verificar si el paciente está hidratado o no es el débito urinario, o sea, cuánto de orina sale por hora, ¿sí? Ahí está la fórmula que nos ha puesto 280, perdón, de la osmolaridad 270 a 290 jóvenes, ¿ya? ¿Qué más? El centro de la sed, que es lo máximo, ¿ya? Avanza, por favor. Y esto sí es re importante, potencial de acción, ya lo tienen que repasar. Entonces, el potencial de acción, ¿qué significa la fase 1? A ver, la Marjorie que nos diga, la expositora. ¿Qué es fase 1, Marjorie? La fase 1 es la fase la fase de despolarización, que bueno, ¿Estás segura? Porque ahí dice estado de reposo. el estado de reposo es la fase basal y luego empieza la fase 1, la fase de despolarización. El 1 es reposo, 2 potencial. Ello hay que aclarar, el 1 tal cosa, 2 tal, 3 tal, 4 así. ¿Ya? Tenemos que saber esas fases para que puedan entender, a ver qué cosa, qué temas, estatus convulsivo, antiarrítmicos, anticonvulsivantes, esa onda que tal vez en su momento ustedes no la han aprendido bien o no le han puesto mucho interés, esa onda es valiosa en su conocimiento, de acuerdo a cómo se da, en qué fase se da el ingreso de sodio, la fase de repolarización, la entrada de calcio, la salida de potasio, todo ello, los antiarrítmicos van a funcionar en cada fase. ¿Sí? ¿A qué nivel actúa la miodarona? ¿A qué nivel actúa la adenosina? ¿A qué nivel actúa el propanolol? Todo eso aprenden con esa famosa onda. ¿Ya? Igual los anticonvulsivantes, ¿se acuerdan? Que el ingreso de sodio, para que el sodio no despolarice, qué fármaco voy a utilizar. Lo mismo, si quiero hacer una repolarización un poco más larga, ¿qué otro medicamento voy a utilizar? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Hemos hecho eso en estatus convulsivo.
¿Ya? Entonces, sí o sí, tienen que entender la onda. En este caso, tenemos que saber si yo tengo exceso de sodio, ¿no? Una hipernatremia, voy a tener que despolarizaciones continuas. Pero si tengo una hiponatremia, no va a haber despolarización. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se van a presentar las manifestaciones neurológicas. ¿Qué sucede si tengo hipercalemia? Tengo mucho más potasio que el sodio. ¿En qué fase se va a quedar el miocito o el corazón? ¿En qué fase? En sístole, diástole. Acuérdense que sístole es la despolarización del miocito, ¿sí? Entonces, la repolarización será diástole, pues, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una hipercalemia, ¿en qué fase se queda el corazón? ¿En qué fase el corazón puede pararse? Sistólica, diastólica. Diástole, doctor. La hipercalemia. Sí, doctor. Muy bien. Hipercalemia, diástole. Y si tengo una hipocalemia en sístole, porque hay exagerada cantidad de sodio. O sea, lo que quiero que entiendan es, no todo se tiene que memorizar en medicina. Bueno, ahora tendremos que memorizar esas formulitas que es sumas y restas, o sea, cositas simples, ¿no? Pero en lo que es el análisis de la repolarización, el paro, de la hipercalemia, en qué fase se va a dar, esas son preguntas de examen para todo, hasta para entrar a trabajar al hospital, al seguro, al regional o a donde sea. Eso les van a preguntar siempre. Va a dar vueltas en su vida esas mismas preguntas. Entonces tienen que, no es necesario memorizar, oye, ¿cómo era? ¿En qué era? No, tienen que solamente hacer el análisis. ¿Qué pasa si tengo bastante sodio? ¿Qué pasa si tengo bastante potasio? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Va a haber o no va a haber despolarización? Para eso es esta onda del potencial de acción. ¿Ya? Sigue, por favor. Aprendan, no voy a hacer que en su examen les ponga, describa la fase 3. O la siguiente corresponde a la fase 3, a la fase 2, no lo sé. Ya es válido, está dentro del curso. Hiponatremia. Ya hemos hecho en la clase que tenemos que saber grados de hiponatremia y cuando se habla de cuánto de sodio, ¿no? Menos de 135 consideramos hiponatremia y tenemos que también conocer las manifestaciones clínicas antes, ¿no? De la hiponatremia y hemos dicho que es trastorno neurológico, desde lo que es cefalea, convulsiones, estupor superficial, profundo, coma, muerte, ¿sí? Y las otras no neurológicas van a ser pues náuseas, debilidad, ¿ya? Los calambres, ¿está bien? Alguna vez eso puse en el examen. Antes los exámenes eran para llenar, y van a volver a ser así. Solo estoy esperando que regresen las presenciales. Entonces les preguntaba, mencione las manifestaciones no neurológicas de la hiponatremia. Pero tenían que saber pues, un poquito más, ¿ya? Entonces, ahí está muy bien lo que nos ha puesto en la clasificación su compañera Marjorie de lo que es la hiponatremia leve, moderada, severa. Con ese concepto nos vamos a quedar para poder resolver. Ustedes tendrán que decir el diagnóstico largo y completo, hiponatremia leve, isosmolar, hiposmolar, no lo sé, o hiperosmolar, ¿sí? Y el tratamiento es este. Entonces ahí tienen el leve, el moderado y el severo que en la clase ya lo hemos mencionado. Sigue, por favor. La clasificación va a estar en relación a la osmolaridad o a la tonicidad, ¿ya? Ahí detente un ratito. ¿Se acuerdan que les decía que hay algunas revisiones que nos ponen la moderada de 125 a 129? ¿Está? Su compañera lo ha encontrado. Pues para no entrarnos en confusión, cuál era, cómo era, nos quedamos con el primero. ¿Ya? Sigue, por favor. Avanza. Bueno, de esa tabla del anterior, lo que tenemos que ver es la presentación clínica. Los pacientes que tienen hiponatremia crónica no tienen mucha clínica. Y aquellos que tienen hiponatremia ya de larga data no tienen mucha clínica. A menos que se vuelva una hiponatremia severa, puede haber una pequeña alteración. En cambio, las hiponatremias agudas, esas sí hacen manifestación clínica. ¿Quiénes? Los pacientes que tienen CIJAD, ya, esos que hacen poliurias abundantes, ¿sí? Ellos pueden hacer manifestación clínica.
los que usan la desmopresina para controlar su poliuria, ellos dejan de usar su spray y empiezan a hacer bastante orina. Al inicio tengo sed, y luego empiezan a hacer alteración de la conciencia. ¿Ya? Sigamos. Esta clasificación la tenemos que conocer bien, jóvenes, por favor. En lo que es hiponatremia, nos vamos a la parte inferior donde dice hipovolémico, euvolémico, hipervolémico. Yo les pregunté en la clase, ¿no? En la práctica, a ver si lo puedes ampliar un poco, por favor, esa parte inferior, Marjorie. ¿Se puede o es de tu laptop? Es de la laptop, ¿no? Vamos a perder. Ya. Ahí estaba bien, ahí estaba bien, ahí estaba bien. En esa diapositiva está bien. La siguiente, esa. Volumen circulante. Ya. Ahí tenemos las hipovolemias. Y les preguntaba, ¿no? A ver, enfermedades que tengan hipovolemia. Ahí está. Deshidratación que puede ser por diarrea o vómitos, ¿no es cierto? Y es más, acá te hacen una subclasificación por el sodio. Esto es re fácil, no es necesario memorizar, jóvenes. ¿Quién regula la salida de sodio o la retención de sodio a nivel renal? La aldosterona. En forma general, la aldosterona y a nivel de lo que es túbulo, ¿no? Túbulo proximal, ¿cómo se llama? El asa de Henle, el distal, ¿sí? A ese nivel se reabsorbe o se excreta el sodio si está, pues, en desequilibrio, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el sodio normal, ¿cuánto va a ser en la orina? Tendrá que ser, pues, no sé, sobre 30, ¿no? Entonces, el análisis sería, ¿qué sucede? ¿Sí? No sé, yo tuve bastantes diarreas, ¿no? Abundantes diarreas, ¿ya? Y ¿cómo tendría que estar el sodio en mi pichi, en la orinita? ¿Cómo tendría que estar el sodio ahí? ¿Mm? O más fácil, voy a poner más fácil, ¿ya? Entonces ya hemos llegado hasta el punto donde decimos quien regula el equilibrio de sodio, potasio, uno de ellos es el riñón, ¿no es cierto? A través de la aldosterona, muy bien. El sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿sí? Entonces se encarga de reabsorber el sodio, de secretar varias cosas. ¿Qué sucede si está lesionado su trayecto? Por algún X motivo, alguna patología, se alteró el túbulo proximal, o sea, se volvieron locos. No hacen lo que tienen que hacer. ¿Cómo va a estar el sodio en la orina? ¿Se va a poder regular? ¿Mm? Camilo, Bremel, Brenda, a ver, contesten. Pónganse, hay un proceso inflamatorio, infeccioso a nivel de lo que es los túbulos controlados proximal, distal. El sodio podrá controlarse como debe ser, reabsorber el sodio, secretar el sodio. ¿Podrá hacer eso la nefrona? No, doctora. No, ¿no es cierto? No, doctora. Perdió su función, pues. ¿Y cómo va a estar cuando yo haga mi dosaje en la pichi, no? Decía ella, por favor, calcúlenme el sodio en la orina. ¿Cómo estará el sodio en la orina? Disminuido. No, Aumentado, doctor. aumentado, porque la nefrona no la está reabsorbiendo. ¿Acaso eliminamos normalmente sodio, jóvenes? El sodio casi siempre se reabsorbe junto con el agua. ¿Sí? Entonces, como esa nefrona se ha dañado por cualquier enfermedad, el sodio se está pasando, pues, como Pedro en su casa, ¿no? Entra y sale, bueno, en esta situación sería se está yendo, ¿no? Porque la nefrona pues, está bloqueada. Entonces, sodio en orina será más de 20, incluso decían, ¿no? Más de 30. Entonces, si yo tengo sodio en exceso, ¿dónde está el problema? En los riñones. En el mismo riñón, ya. Veamos acá, miren su tabla de su compañero. Pérdida renal de sal, diuréticos. ¿Los diuréticos pueden ocasionar pérdida exagerada de sodio? Sí,
Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, la fila. Los YECAs, inhibidores de la enzima convertidora, claro, si no hay aldosterona, no se reabsorbe sodio, por tanto el sodio en la orina va a estar bastante. ¿Ya? Nefropatía, ahorita lo que estamos haciendo, se volvió loca la nefrona y no hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Qué más hay? Deficiencia de mineral corticoides, aldosterona. Síndrome de desgaste de sodio cerebral, síndrome cerebral perdedor de sal. Ya eso es a nivel central, pero acuérdense que a nivel central también hay los receptores del ADH, ¿no? Las acuaporinas, ¿se acuerdan? A nivel renal. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Y les va a venir en su examen. Una de las siguientes tiene el sodio en la orina en 40. Sodio en exceso en 40. Ah, fácil. No tiene que haber problema a nivel renal. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si el sodio está menos de su concentración? ¿Dónde se está yendo el sodio? Acuérdense que el sodio jala agua, ¿sí o no? ¿Se elimina por la orina, doctora? No. Digestión. Claro, por otro lado estoy perdiendo, ¿no? ¿Por qué el sodio está bajo en la orina? Entonces, el ejemplo que les quiero poner, no sé, ¿alguna vez ustedes han visto los caracolitos que no tienen su casco? Las babositas. ¿Han visto? Sí, ¿no? Todos tienen jardín. O lo han tenido y de niños tal vez han jugado, ¿no? Sí han tenido, sí, sí han tenido. De hecho, no creo que nadie haya visto cómo es una babosita, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho cuando han visto una babosita ahí caminando, arrastrándose? Le echa sal, doctora. Mayra le ha echado sal, ¿no? Sí, doctora, también. Camilo, ¿qué ha hecho? Miguel también le ha echado sal. A ustedes les voy a echar sal, van a ver. Sal y limón, doctora. Mira, Camilo, buena gente, lo dejaba ahí, por favor. Ve que Bremen tiene buen diente. Él es el hermano de San Francisco, es él. Es el hermano Francisco, déjalo vivir. A la hermana babosa. Y entonces, bueno, la mayoría hacíamos eso, ¿no? ¡Trae sal! ¿Cuál es el objetivo de la sal en la pobre babosita? Deshidratarla, doctora. Claro, y con eso se moría, pues. Pero en su momento ustedes no sabían ni por qué le estaban echando sal. O sí sabían. No, sí sabíamos, doctora. Le vamos a echar sal y con eso se va a deshidratar, ¿así? Para No, sazonarla, doctora, para el gatito. ¿Ve? Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, pues, el sodio atrae el agua? Lo mismo, la glucosa atrae agua, pero eso de mucho más. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y al mismo tiempo está reabsorbiendo el agua, lo está arrastrando. ¿Ya? Entonces, obviamente, como el sodio está siendo reabsorbido, por algún motivo lo está reabsorbiendo el riñón sabiamente el sodio y obviamente el agua, ¿cómo va a estar en la orina el sodio? En la orina, ya en la pichi, en el producto final pichi, te dicen 12 por favor la cantidad de sodio en la orina. ¿Cómo va a estar ahí el sodio? Disminuido, doctora. Claro, sodio urinario va a ser menos de 30. ¿Por qué? Porque por algún motivo el riñoncito sabiamente lo está jalando, lo está reteniendo. En este caso, estos ejemplos. Si yo estoy severamente deshidratado, ¿mi riñón qué va a hacer para compensarme? Orinará poco, pues. ¿Sí o no? Va a retener, pero va a retener de manera inteligente. Va a retener a través del sodio. ¿Qué pasa si tengo vómitos a repetición? Es lo mismo, estoy perdiendo volumen, entonces el riñón inteligentemente retendrá, pues, a través de la aldosterona, ¿no? Va a retener sodio y agua. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel se absorbe bastante sodio y agua? Eso sí sabe, ¿no? El doctor Nieto les ha enseñado bien. ¿A qué nivel? En el túbulo contorneo proximal, doctora. Muy bien, en el proximal es la mayor cantidad de reabsorción de agua. ¿En qué otra zona, en segundo lugar, se reabsorbe bastante agua? La última. Túbulos colectores.
Muy bien, túbulo colectores o si no en el distal. ¿Ve? Para eso tenían que aprender la fisiología, para entender ahora esto. Pues medicina de verdad es una pared. Si sus primeros ladrillos los han puesto como sea, se va a caer esa pared. Entonces, antes que se les caiga, mejor mejoren su conocimiento, un poco más hay que aprender y yo qué sé, hacer algo firme. ¿Ya? Entonces, fácil o no, en relación al sodio urinario. Solamente comprender un poquito. ¿Ya? Toda esa lista de problemas dan hipovolemia o no. Sí, ¿no es cierto? Sí, dan hipovolemia. Muy bien. Ahora dijimos, ¿qué enfermedades daban hipervolemia? Todavía Bremel, no me acuerdo. Creo que no te vas a acordar de hipervolemia, le hemos dicho, ¿no? Bremel, ahí está la plagia. ¿Qué enfermedades dan hipervolemia? Doctora, diuresis y nefropatía, doctora. No, ahí lee hipervolemia, enfermedades con hipervolemia. Fácil, las 3 insuficiencias. ¿Cuáles son las 3 insuficiencias? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Ahí está, ¿y dice o no ahí? Ahí sí, sí dice, ¿no? ¿Dice o no? ¿O me estoy inventando? No, sí dice, ¿eh? Enfermedad del hígado, ya, pues insuficiencia hepática. La cardíaca, nada, insuficiencia cardíaca. La renal, con síndrome nefrótico también. Muy bien, hipervolemia, ¿ya? Y el problema eran los euvolémicos, pero ya vamos a empezar a asociar con lo que es sodio. Entonces hay hiponatremias hipovolémicas, hay hiponatremias hipervolémicas. Y hay otro grupo de hiponatremias con normovolemia. El paciente no está deshidratado y tampoco tiene edemas, o sea, está normal en lo que es agua. ¿Qué enfermedades nos podrían dar hiponatremia con euvolemia? Está SIAT, SIHAT, ¿no? La hiponatremia posoperatoria, el hipotiroidismo, la polidipsia psicógena. Mira, ¿qué más hay acá? Diuréticos podría ser, ejercicios, uso de soluciones, ¿no? Bueno, en general, SIAT, hipotiroidismo, insuficiencia, no, traumatismos cráneoencefálicos, ¿ya? Y acuérdense las enfermedades, aquellas que son productoras de hormonas. ¿Qué patologías producen hormonas? Eso es fácil. ¿Qué enfermedad produce hormonas? ¿O qué enfermedades? Son imitadoras y producen hormonas. Los síndromes paraneoplásicos. ¿Se acuerdan? Los paraneoplásicos fue que hemos aprendido en endocrinología. Por ejemplo, el OATCEL, el cáncer pulmonar de células pequeñas, ¿produce o no hormonas? Sí, produce hormonas. Ya, esas enfermedades también, ¿no? Ya las paraneoplásicas nos podrían producir SIAT. También se consideran dentro de hiponatremias euvolémicas, ¿ya? Entonces, tanto en la hipovolémica como en la hipervolémica, el objetivo es llevarlo a la normovolemia. Entonces, ¿qué voy a hacer en una diarrea? ¿Le voy a dar reto de sodio al 5% o al 3%? ¿Eso es correcto? No, cierto. Claro, hay que reponerle volumen, ¿ya? Y en el hipervolémico, tengo hiponatremia con hipervolemia, ¿le voy a retar sodio? Tampoco, no, ¿no es cierto? ¿Qué se tiene que hacer? Sacar el exceso de agua. ¿Con qué sacamos el exceso de agua? Con diuréticos potentes. Recién, llevando a la normovolemia, hacemos el reto de sodio. Sin embargo, en la columna del medio, lo que es euvolemia, ¿tengo que usar diuréticos? ¿Tengo que usar, reponerle? No, ese paciente está normovolémico. A lo más que puedo hacer es restricción de agua, nada más. En ese caso sí se hace reto de sodio, ¿ya? En esa columna. En las otras sí, pero también con un estado de euvolemia o normovolemia. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Sí se entiende, porque ya no sé cuántos lo estamos repitiendo. Ya se tiene que entender. Si no están presentes, ya me da suerte. Siguen las diapositivas, por favor.
Hipovolemia, bueno, esto dijimos, ¿no? Solo en los niños se aplica esto de signo de pliegue, ojos hundidos. Y si tienen signo de pliegue en un pequeño, preocúpense de hidratarlo. Acomode el lugar, si es endovenoso, todo, porque esto es deshidratación severa. Y los pequeños se mueren por deshidratación. ¿Ya? Bueno, felizmente manejo adultos. Porque niños es una jarana, no tienen que llegar a eso, no tienen que llegar a signo de pliegue. Y hay que tener mucha paciencia con eso, porque si hay diarreas y vómitos, tolerancia, ahora cucharita, cucharita. Y ya cuando el paciente está muy deshidratado, ha habido casos, han querido ponerle ya una vía y no encuentran. ¿Qué hacen? Vía central, no hay quien ponga la vía central, son pocos los pediatras que hacen vía central. Es terrible. Sí ha habido casos, bueno, como he visto niños que han fallecido por deshidratación severa. Entonces, antes que eso suceda, o si ven eso, preocúpense, hagan lo que sea para hidratar al pequeño. ¿Ya? Sigue, por favor. En el adulto no aplica, ya hemos dicho, en el adulto no aplica ese signo de pliegue, no aplica. En el adulto lo que sí nos va a ayudar es esa lengua, ahí está la lengua seca, parece de un loro, ¿no? ¿Conocen la lengua del loro, no han visto? La lengua del loro no tiene ni una gotita de saliva, es seca. Así es cuando el paciente está muy deshidratado. Miren los labios en la parte superior, seco, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reposición de agua. Si yo veo eso, reto de fluidos, pues, ¿no? El reto de fluidos, denle su solución fisiológica hasta que haya hidratación. Y se hidrata, es muy interesante la medicina. Ustedes pasan el volumen de 1000, 1500, 2000 y les dicen, abre la boca y ya empieza a ver algo de saliva en la parte inferior de la lengua, ¿no? En esa cavidad, en la cavidad sublingual y empieza a aparecer líquido. Y poco a poco los bordes de la lengua se van hidratando. Y ahí el paciente dice, señor, ¿sigue con sed? No, ya no, ya. Ya un poquito, no, ya. Sí, entonces sean observadores siempre. Siempre que ustedes hagan algo, quédense a mirar cómo está respondiendo el paciente, cómo está cambiando su hemodinamia, cómo está su frecuencia respiratoria, si el paciente con COVID se deshidrata tanto, ¿no? Entonces, había un detalle, ¿no? Nadie se fijaba si el paciente está hidratado o deshidratado, solo se fijaba, no, desatura. Y nadie se fijaba en la boca. Y es más, si los pacientes ni siquiera algunos te dicen que tengo sed, ¿no? Entonces vimos eso, empezamos a observar y ya, sáquese la máscara y háganos ver su boca. Hidratábamos, tan solo hidratando mejoraba la saturación. ¿Por qué? Porque mejora pues la hemodinamia, ¿no? La circulación de la sangre a nivel pulmonar. Y obviamente si yo tengo una buena circulación, tengo un buen intercambio de oxígeno y de CO2. Por tanto, mi paciente va a saturar mejor si tengo una buena hemodinamia. Fisiología simple. Sigue, por favor. Ahí está, fácil. Esto es lo que tienen que buscar cuando ustedes examinen. Ya nada de estar examinando solo la cara del paciente. Se descubre al paciente y se le busca. Miren, el signo de Godet, el edema. ¿Sí? Ahí pues no le voy a hacer su reto de sodio, ¿no? Más agua al que esté dematizado, ¿no? Primero, normovolemia. Y la foto de ese pequeño más parece de un angioedema, ¿no? El angioedema, chicos, de anafilaxia, así es. Y en la parte inferior, bueno, ya pues un paciente con insuficiencia hepática, ¿no? Miren, tienes la circulación colateral, la citis. Avanza, por favor. Muy bien, Macho, por tus imágenes. Entonces, cuando tratamos, cuando el sodio, ya saben, sí está bajo, ¿no? En los valores, incluso si el sodio es una hiponatremia leve, no les retamos. Ya vemos la causa. Si es una deshidratación, pónganse, le dio diarrea, le hice laga, me sale 132, le haré reto de sodio. No, hidrátalo. Solución fisiológica y con eso ya normalizó su sodio. Pero lo llevé a la normovolemia y me sale un sodio de 125, ya, pues ahí sí tengo que hacer mi reto de sodio, ahí sí. Y las características que ven acá están bien claras, ¿no? Un miliequivalente de sodio por hora, ¿sí? Entonces en 24 horas debe ser 24, ¿no? Pero no solamente podemos subir de 8 a 12 miliequivalentes por día.
porque si no producimos, ¿qué cosa? ¿Cuál es el término? Mielonisis pontina. Contrapopular es ese término, ¿no? Melinolisis continua. ¿Ya? Entonces, la parte inferior que también les dije, por favor, tienen que aprender más que la fecha o más que el número de sus enamorados, enamoradas de celular. Ahí, esto tienen que aprender. La solución al 3%, ¿cuántos miliequivalentes de sodio trae? 513. La fisiológica, ¿cuánto trae? 154. Y un dato más, Ringer, 130. Soluciones salinas al cuarto por 1000 o la hipotónica, 0,45%, 77. Muy bien. ¿La dextrosa traerá algo de sodio? No, trae pura glucosa. 0. Y en acá lo que le falta es el hipersodio. ¿Cuánto trae el hipersodio? El sodio al 20% en volumen de 20 ml. Sí les dije. ¿Cuánto trae? Empieza con 60 y termina con 8. 78 equivalentes. 68.4. Muy bien, con fracciones, ¿no? 68, chicos. Ahí Sí. queda. ¿Ya? 68 miliequivalentes trae esa ampollita de hipersodio. Entonces, cuando nosotros damos a los pacientes, ¿no? Vino por un cuadro de hipoglicemia, yo qué sé, es para mantenimiento, porque no come. Dextrosa con 2 hipersodios. ¿Cuánto de miliequivalentes de sodio le estoy poniendo? Si le digo 2 hipersodios. 136. 137 prácticamente. Casi se acerca al fisiológico, ¿no? Sí, doctora, sí. Sí. Y les damos pues una solución fisiológica, pero con aporte de glucosa para mantener el sodio. ¿Estamos? Ya, entonces tiene que haber siempre un equilibrio de sodio en nuestro cuerpo. O sea, hay pacientes que yo he visto, ¿no? Bien cumplidos al pie de la letra de sus cardiólogos. Señor, sin sal, para que la presión baje, sin sal. Se van a su casa sin sal y comen sin sal. La gente come sin sal. ¿Y cómo vienen al hospital? Con trastorno de conciencia, haciendo movimientos anormales en sus manos. ¿Qué le ha pasado? No sabemos la familia, ¿no? Y eso es habilidad de los médicos. A ver, antecedentes, por favor. ¿Sufre alguna enfermedad? Sí, es hipertensa. ¿Diabética? No, es alergias, no sé. ¿Pero qué le pasa? ¿Se ha caído? ¿Se ha golpeado? ¿Qué le ha pasado, no? No sabemos. Le hacen tomografía, no hay nada. ¿Pero por qué? Y alguien por ahí que aprendió bastante bien medio interno dice, hay que hacerle un AGA, no voy a hacer que el sodio esté bajo, ¿no? Le hacen el AGA, sodio bajo, 125, 121. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Por qué tiene hiponatremia? Entonces yo llegué a preguntar eso, ya cuando el paciente estaba despierto. Señora, digo, ¿y por qué tiene sodio bajo? Le digo, o sea, usted es hipertensa, ¿no? Sí, soy hipertensa. ¿Y cómo come? ¿Sodio normal, sin sal? No, el doctor tal, es un doctor que ustedes conocen, el doctor me ha dicho que mi comida sea sin sal, y yo he cumplido lo que el doctor me ha dicho, sin sal. Entonces, hiponatremia por falta de aporte. Varios casos, realmente he visto varios, ¿no? Varios casos de que los pacientes cumpliditos sin sal. Entonces, cuidado. También al mismo tiempo hay que buscar por qué tiene hiponatremia. Al mismo tiempo que te vas a tratar, también hay que estar investigando por qué tiene sodio bajo. ¿Ya? Siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta encontrar la respuesta. Avanza, por favor. Ay, ya se va a acabar la clase, Dios santo. Ya, tenemos dos fórmulas. Yo le soy sincera de estas dos que nos ha mostrado su compañera. ¿Ya? La más fácil y recordable, es la parte donde dice la clásica, déficit de sodio. Sodio normal menos sodio actual, o sea, sodio, si estoy frente a una hiponatremia, ya me sale 125. ¿Cuánto será el sodio que yo quiero en 24 horas? Y dijimos que máximo hasta 12, ¿no? Promedio 10, ¿sí o no? Pues, ¿cuánto será? Si tengo 125, ¿a cuánto quiero subir? 135. 135. Y si ustedes son moscas, se dan cuenta, la diferencia siempre va a ser 10. ¿Sí o no?
Bueno, a menos que alguien me diga, no, doctora, yo quiero subir 12 puntos. Y otro diga, no, yo quiero subir 8. Bueno, sí hay caprichosos, sí caprichosos. ¿Ya? Pero en promedio 10, ¿sí o no? No, si tengo un 121, ¿cuánto puedo subir en 24 horas? ¿A Solo cuánto? 10 a 131. O sea, la diferencia siempre va a ser 10. Re fácil. 10 por el agua corporal total. Entonces, si yo peso 60 kilos, ¿no? Y mi sodio, ponte, me salió 120. ¿Ya? Ustedes, obviamente, como buenos alumnos, van a decir, no, solo le podemos subir hasta 130, o sea, 10 puntos. 10 por mi agua corporal total. ¿Cuánto es mi déficit de sodio, chicos? Agarren un papelito y 300. saquen. 300, doctora. Saquen, saquen. Muy bien, Miguel. Saquen el resto. El resto quiero escucharlos. Hablen. Ya, 10 por el agua corporal total. ¿Cuánto es? Acuérdense, soy mujer. Aunque no lo crean. No, sí soy mujer. Agua corporal total de 60. ¿Cuánto es el 50%? 30 por 10. Ya, 30 por 10. Ay, ¿cuánto es? 300. ¿No? 300. ¿Cuánto es mi déficit de sodio entonces? 300 mil equivalentes. mil equivalentes. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo repongo pues eso? Lo divido entre 154. Nada. Sería 2 No es litros en así. 24 horas. Entre la Nada. solución que deseo ponerle, No, ya. Ahí nos quedamos, ¿ah? Ahí nos quedamos porque eso va a servir para la práctica. En la práctica necesito que tengan una calculadora y necesito que tengan su blogcito donde van a escribir y van a hacer cálculos. Ya hemos llegado hasta ahí, que es lo más importante. La otra fórmula es, bueno, de acuerdo a lo que dice New England, es mucho más exacta. Ya podemos hacer una comparación, casi son similares. Pero el problema de estas, pues es un poco larga, no nos vamos a recordar bien, nos vamos a confundir. Uy, ¿cómo era sodio en ilusión menos el sodio tal? O sea, el problema es eso, ¿no? Ahorita lo van a aprender bien, pasa un tiempo, oye, ¿cómo era, no? En cambio, esta resta tan sencilla, es fácil, pues, es re fácil. Ya, bueno, igual tenemos que aprender. El sodio a infundir, miren, ese triangulito, ¿no? La variación del sodio que yo quiero subir, a eso se refiere. Yo quiero subir 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos, no lo sé, pues. ¿Ya? Ahí, es igual a sodio infundido. ¿Qué sodio quiero usar? Quiero usar el 3%, quiero usar el 5%, quiero usar al 2, al 1,5, no lo sé. ¿Ya? Por lo común, quiero usar al 3%. ¿Cuántos mil equivalentes tenía el 3%? 513. Ahí está, miren. 513 menos el sodio de mi paciente. ¿Cuánto es el sodio de mi paciente? En este caso le salió 110. ¿Ya? Bueno, hagamos de mi caso. Le salió 120. Ya, escriban 513 menos 120. Eso entre el agua corporal total. ¿Cuánto era mi agua corporal, chicos? 30, ¿no? 30. 30 más 1. ¿Cuánto le sale? A ver, calculen. ¿En cuánto me van a subir mi sodio? 513 menos 120. Calculen, por favor. Por eso es que necesito que tengan calculadora a la mano y el papelito para hacer las travesuras ahí. 12.6. A ver, 30 más 1, 31. Sí, 12.6, doctora. Sí, doctora. 12.6, ¿qué? No, Calientes por litro. O sea, ustedes, al infundirme un litro del 3% o estos 513 mil equivalentes en 24 horas, me van a subir ¿cuánto? 12.6. ¿Sí? sí, doctora. Así Tenemos el es, límite superior. casi al límite superior. ¿No? Es 12 puntos, 13 puntos. 120 a 130, ¿no? Yo solo quiero que suba a 130. Entonces tendrá que ser pues, menos volumen. Entonces, como que esta fórmula, sinceramente, chicos, les soy sincera, yo que hago UCI y emergencia, no la utilizo.
Más usamos esta tan sencillita y simple que está ahí. A ver, ahí apliquen cuánto es mi déficit de sodio, ¿cuánto era? 100, no, 300, ¿no? Sí, 300 otros su déficit. 300, ¿no? Y ahora, ¿y cómo le ponemos los 300? Mire, pesamos una cucharita, 2 cucharitas de sal, ¿qué hacemos? Para eso vamos a usar las mezclas, ¿ya? Y ya termino con esto. Los ejercicios los vamos a dejar para las dos prácticas, por favor. Hagan el esfuerzo. Les voy a poner falta, se los juro. Si se tiene que quedar, no sé, por culpa de la práctica, se quedarán más somos mejor, ¿no? Más alumnos. Ahora no se siente pues la cantidad de alumnos vía virtual. Antes sí era pesado, ay, 40 alumnos tener era terrible. En cambio ahora como es vía virtual, no sé, ya cada uno tiene que ser responsable. Les pongo el ejemplo, ¿ya? Para que sea algo divertido. En 5 minutos. ¿Ustedes han tenido su fiesta de cachimbos? Sí, ¿no? Sí, doctora. Ya, todos han tenido, no creo que nadie haya tenido. Y si alguien no ha tenido, por favor, ténganlo. Aunque sea fiesta de, no sé, de post-COVID, no sé. Ténganlo. Hay que vivir la vida también. ¿Ya? Ser estudiante de medicina tiene mucho sacrificio, pero a veces el estudiante de medicina se dedica solo a estudiar y se olvida de vivir la vida. Y cuando ya tienes cierta edad te volteas y dices, ¿qué he hecho de mi vida? Solo me he dedicado a estudiar. No he vivido mi edad, no he vivido mi adolescencia, bueno, con responsabilidad obviamente, ¿no? Responsabilidad de que yo tengo que estudiar, tengo que hacer bueno, mis objetivos, ¿no? Ya, entonces, obviamente en su fiesta de cachimbos, ¿ya? Habrán tomado, pues, ¿no? ¿O no? Sí, se han tomado, ¿no? Sí, sí lo han hecho. Al inicio tal vez whisky, trago, yo qué sé. Bueno, hasta que se acabó el trago. O en alguna otra reunión que ustedes hayan tenido, ¿no? Bueno, estudiante de medicina no tiene mucha plata. ¿Con qué acaban su fiesta? ¿Tomando qué? A ver, seamos sinceros. Cañazo. Agua. Ya, agua, ahí está. El más sincero es agua. ¿Con qué cosa lo mezclan el agua? Con cañazo. ¿Con qué más? Con su 3X, creo, ¿no? ¿Sí? Ya no sé por qué trabajo. Yo he sido muy, no sé, pues digo, no he vivido mi Pomalca, época en la doctora. universidad. ¿Con qué cosa toman? Con pomalca, ¿no? Yupi. Oscar? Yupi, Ya, doctora. no sé con qué cosas mezclarán, pero cabe enterarse cuánto de porcentaje de alcohol tiene cada uno de esos alcoholes que han consumido ustedes. No, no es cierto, lo han tomado porque lo han tomado, ¿sí? Y obviamente ahí ha ido una de sus compañeras, yo no sé si las mismas chicas son sus compañeras de ingreso, no lo sé, pero las chicas siempre, no, ay, no puedo tomar, o está muy fuerte, ellas son las catadoras, ¿no? No, está muy fuerte, ¿sí o no? ¿Les han dicho o no? Sí les han dicho, ¿no? Dremel está muy fuerte, aumentale más agua, o más té, o no sé qué cosa. O gaseosa, aumentale gaseosa porque está muy fuerte. ¿Ya? Entonces, al hacer ustedes eso, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo una mezcla o no? Es una combinación. Mezcla, ¿no? Contesten, pues. Ya se va a acabar nuestro turno, nuestro horario. Ya, están mezclando, ¿no? ¿Qué estás mezclando? Una solución muy concentrada, como es el alcohol, sea el que ustedes hayan utilizado, con una solución hipotónica, que puede ser el agua, el té o la gaseosa, porque no tiene alcohol. ¿Sí? ¿Qué estás buscando? Una solución que tus compañeros puedan tomar, ¿sí o no? ¿No? Están buscando eso. Lo mismo hacemos en el sodio. Yo estoy buscando, tengo soluciones hipertónicas, como es el hipersodio, ¿ya? El hipersodio es el más concentrado. En 20 ml trae 68.000 equivalentes. Mire, casi la mitad de lo que trae el litro. ¿Sí? ¿Se entienden? No respondo, para que estoy hablando solo.
Sí, doctora, sí entendemos. Entonces, eso está sucediendo, ¿no? Agarro una solución hipertónica y ¿con qué la voy a diluir? Posiblemente con la solución fisiológica o con la solución al cuarto por mil o con el agua destilada. ¿Para qué? Para tener una solución intermedia. Eso es lo que han hecho ustedes cuando se han ido a tomar y bueno, y seguirán tomando, yo qué sé, ¿no? Tal vez, aunque ahora que van a ser médicos ya a otro nivel van a pasar, no lo sé. Pero han hecho sus mezclas y el objetivo es conseguir una concentración digerible, ¿no? Para todo el grupo. Sí, y alguien dijo, no, está muy fuerte, ya le voy a echar más gaseosa, ¿no? Y obviamente tienen que usar una jarra, ¿no? Una jarra de 1 litro, de 2 litros, yo qué sé. No sé, pues en qué harán sus mezclas ustedes. Es más, ya saben, ¿no? Tanto de gaseosa y tanto de trago, ¿no? Ya saben. Entonces, lo mismo tenemos que aprender en el sodio. Lo mismo. Agarro soluciones hipertónicas, la mejor, la hipersodio, el 20%, la pequeñita, y agarro mis soluciones isotónicas o la hipotónica, la solución fisiológica o el agua destilada que tiene 0 de sodio, o la dextrosa que también tiene 0 de sodio. O bien, podría usar la solución al 0,45%, que esa solución no la tenemos en el hospital. ¿Ya? Todas las demás sí hay, ni siquiera el Stato Ringer tenemos. Entonces, ahí nos vamos a quedar jóvenes. Yo creo que hemos avanzado con esto bastante. Ya nos toca hacer ejercicios en las 2 prácticas que por esta semana se tienen que esmerar ustedes y yo. Ya, y luego continuamos, no lo sé. A la siguiente semana vamos a tener que hacer recuperación de un horario, porque es muy pocas las horas de clases que tenemos con ustedes. Si antes hacía 4 horas, imagínense. Después 3 horas y ahora 2 horas, no alcanza. Ya, a pesar de que estamos tratando de hacerlo regular. Bueno, querer es poder. Ya chicos, nos vemos entonces en la práctica. Queden con su compañero, con el delegado, con ambos delegados. Y para ver cuándo. Si es mañana, si mañana pueden, un par de horas nomás. Si mañana pueden, bien. Avanzamos bien, lo entienden bien. Ya, yo creo que ya estamos con una buena base para poder resolver los ejercicios. ¿Ya? Nos vemos entonces. Ya Rodrigo y su compañero. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, Doctora, muchas gracias. De nada, jóvenes, cuídense.